Bendito sea Cristo. Le damos las gracias a Dios por este tiempo donde vamos a salir. Bendecimos a los que están aquí, bendecimos a los que nos miren por streaming, por las diferentes redes donde salimos. Y le doy gracias a Dios, como ustedes también que acaban de darle gracias al Señor. También le doy gracias a Dios por este tiempo que tiene Él preparado para nosotros. Bendito sea Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo toma, amada, búscame acá al estudio. En lo que yo voy dando la introducción. El Espíritu Santo, ok, muy bien. Es como dice ella, eso es la bola, los años. Esos son los años, ok. El Espíritu Santo hoy más que nunca está trayendo a la iglesia una nueva revelación. Y para que tú puedas entender esta nueva revelación, hay algo que es fundamental y es el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay nada. Por eso hay que hay tantas religiones a través del mundo. Por eso es que hay tantas religiones y tantas filosofías, porque cada cual quiere agradar a Dios o seguir a Dios desde su vieja naturaleza y desde sus filosofías. Y entonces empiezan a surgir las religiones. El Espíritu Santo ha estado ministrándome por preguntas que me han hecho algunos hermanos. Algunos hermanos me han preguntado cómo puedo morir, cómo puedo llevar las obras de mi vida de la carne a la cruz. Otros me han dicho cómo puedo entender un versículo que parece que choca con otro. Cristian siempre me está preguntando, cada vez que se pone a mi lado para preguntarme, ¿cómo puedo morir más al yo? Siempre. Él tiene una carga fuerte por morir y todo comienza en el nuevo nacimiento. Si tú no naces de nuevo, todo lo viejo te va a seguir persiguiendo. Por eso queríamos ir a la palabra, queríamos ir a Juan, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Quería leer el 4 también, del 4 al 6, aunque en el estudio está ahí. Juan 3, 4 al 6. Bendito sea Cristo. Aquí radica todo. Pero como nosotros, no te vayas. Como nosotros nos gustan las historias, dicen que a los latinos les gustan mucho las historias. Tú dices, te voy a contar un cuento y enseguida tú ves, dejan lo que tienen que hacer. Es que son un poco metiches, no sé. Por eso quiero Cristian, empezar desde el 1, para que la iglesia entienda qué fue lo que pasó aquí. Juan 3, del 1 al 6. Vamos para que miremos bien. Dice, había un hombre de los fariseos, gente que tenía mucho conocimiento bíblico, gente que tenía mucha historia bíblica, gente que sabían todos los mandamientos del Señor, gente que estaban bien preparados. Y dice que era un principal de los judíos. Ya no está hablando de que era un sacerdote, fariseo y sacerdote. Este hombre había ido a todas las escuelas, este hombre ya estaba ministrando un sacerdocio en Israel, era un sumo sacerdote, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, y así muchos,
Esos son lo que la pastora le dice cristianos de la secreta, que vienen escondidos. Vino a Jesús de noche para que nadie lo viera. Dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y una de las características que tenemos que nosotros saber es que Juan, que tenía un evangelio histórico, secuencial, no como Mateo, Marcos y Lucas, que eran sinópticos, eran parecidos. Juan lo hizo como que lo vivió. Dice señales. Cada cosa que Jesús hacía lo llamaba señales. Es decir, que todos los milagros señalaban a Jesús. Una señal es lo que te indica a alguien algo. 30 kilómetros para llegar a San Diego. Señales que dirigen a alguien. Dice, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, aquel hombre le dice eso, y Jesús le dice, de cierto te digo, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí quiero detenerme en la palabra ver. Porque leemos todo el versículo, nos metemos en el nuevo nacimiento, pero tenemos que ver la importancia, como dice el estudio, nacer de nuevo. ¿Por qué o para qué? No puedes ver nada. Si tú no naces, usted sigue su vida natural. Entonces, lo importante es nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesús. El reino de Dios es toda la revelación que Él trae. Pero el nuevo nacimiento es lo que te permite verlo. Bendito sea Cristo. No sé si me están entendiendo. De ahí después le sigue diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le estaba hablando de otra cosa, pero su vieja naturaleza no le permitía ver. Pues parece que te puede pasar que por mucho que el pastor se esfuerce en enseñarte, si no hay un nuevo nacimiento en ti, no vas a poder entender lo que el pastor te está diciendo. Porque eso es espiritual. Y tú lo estás analizando desde tu lógica, desde tu macho, desde tu filosofía. No puedes entender, tienes que nacer de nuevo. Ahí empieza el proceso. Porque el nacer de nuevo es el que te va a llevar a la cruz. El nacer de nuevo es el que te va a llevar a tirar toda la carne. Pero ¿cómo tú vas a sacar las obras de la carne si tú no has nacido de nuevo? Tú piensas que todas las obras de la carne son buenas y te vas a vivir defendiendo. Pero cuando tú naces de nuevo, se activa todo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, aquí deja algo claro ya es el nuevo nacimiento. Uno fue del agua. Muchos eruditos dicen que ese es el tiempo donde el bebé estaba en el líquido, en la panza con el agua aquel. Otros dicen que fue cuando tiene que ver con el bautismo. Pero aquí Nicodemo le está preguntando cosas lógicas. Le está diciendo, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Entonces ahí vemos un nacimiento natural y vemos después un nacimiento espiritual. Jesús le dijo, no pueden, dice, el que no naciere de esto y de esto, no puede ahora, dice, entrar. Ahorita dijo ver. Y ahora dice entrar, y tenemos que quedarnos con esa palabra, porque de ahí radica nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida. Escúchame bien, amado, que tú me estás oyendo. Pues por eso es que estamos a veces bregando, y es porque no ha ocurrido en nosotros el nuevo nacimiento. Y seguimos arraigados a pasiones o métodos viejos. Y es un nuevo nacimiento espiritual. Cuando tú naces, eres un bebé. Eres un bebé y empieza un proceso de crecimiento de un bebé. Bendito sea el Señor. Amén. Dice el 6, lo que es nacido de carne, carne es. Ahí sí empezó a hablar ya
sobre la carne. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Pero él acaba de decir que para poder ver el reino hay que nacer espiritualmente. Para poder ver el reino y entrar en el reino es eso. Y hoy sabemos por revelación que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios es Jesús. Por eso ya ahora, por el Espíritu, cuando él decía, el reino de Dios se ha acercado, y te lo estaba diciendo que estaba al lado tuyo, estaba delante, te estaba diciendo, ya llegué. Jesús es el reino. Entonces hemos empezado a entender ahora por el Espíritu que el cielo es Jesús. El reino es Jesús. La gloria es Jesús. La gracia es Jesús. La paz es Jesús. Eso es lo que no pudo entender la humanidad. Y por eso es que hoy hay miles de religiones. Y llegas a una clínica y ves a 7 gente con Biblias en la mano. 7 gente con Biblias en la mano. Y cada cual profesa su propia religión. Y cada cual le da el entendimiento a la palabra que quiere. 7 Biblias. Todo el mundo leyendo. Todo el mundo leyendo. Amén. Importante. Bendito sea el Señor. Dime, sí, yo. Es una historia hermosa esa, porque sí hubo un nuevo nacimiento ahí, porque más adelante en la Biblia habla sobre que él va y defiende a Jesús ante el concilio en el Sanedrín 1, y luego se vuelve a ver a Nicodemo en la crucifixión. Hubo un cambio en él. Ok, Nicodemo tuvo un nuevo nacimiento, porque en el versículo 13 precisamente habla de que él, hay una reunión en el Sanedrín y él se empieza a defender a Jesús. Y luego también estaba allí con José de Arimatea, con el cuerpo del Señor, buscándole un buen lugar. Es decir, que Nicodemo, en Nicodemo ocurrió ese nuevo nacimiento. Porque tú ves paulatinamente cómo empieza a sacar la cara por él. Este hombre, pero en esta etapa, él deja claro muchas cosas, Jesús. Deja claro muchas cosas. El tema es importante ver. Y la palabra de Dios dice, una de las características de una persona que no ha nacido de nuevo es que sigue siendo natural. De 1 Corintios 2:14. Miren lo que pasa. Por eso es que tú ves que tú puedes estar hablando y no entiendes. Por el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Dice, no puede o no percibe las cosas que son del Espíritu. No ha habido un nacimiento espiritual en él. Y como no ha habido un nacimiento espiritual, todo lo que puede estar hablando un pastor no lo entiende. Dice, incluso porque para él son locura y no la puede entender. No te puedes esforzar en que alguien natural entienda. Y muchas veces te topas a personas que tratan de explicarte la Biblia, tratan de explicarte su concepto, y cuando tú lo revisas, no han nacido de nuevo, no ven 3 montados en un burro, no lo ven. Es que sí, no ven 3, imagínate 1. Entonces tratan de ser maestros. No la pueden entender, no te esfuerces. Para que esa gente, y lo estoy diciendo para que te esfuerces cuando vayas a orar por ellos. No lo pueden entender si no nacen de nuevo. Entonces, como no nacen de nuevo, están ahí, como en un círculo vicioso y no salen adelante. Entonces, tiene que producirse el nuevo nacimiento. Claro, el nuevo nacimiento empieza y no es que ya se logró. Lo que dice Romanos capítulo 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Muchos piensan que cuando pasa eso ya, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y muchos pasan adelante y dicen esa oración. Pero ya ocurrió el nuevo nacimiento. Ese es el primer paso. Decirlo y creerlo en tu corazón, y empieza el proceso del nuevo nacimiento.
Tú puedes estar yendo a la iglesia y la iglesia, lo digo con dolor del alma, la iglesia está llena de cristianos que no han nacido de nuevo. Digo cristianos que están tratando de seguir a Jesús, pero no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, hay cosas espirituales que no se le han revelado. Hay otros que sí han nacido de nuevo. Cristianos que sí han nacido de nuevo, pero están siendo atacados por el enemigo. O el Señor el diablo conoce que ahí tienen áreas que son que la palabrita que hoy mismo hoy le gusta mucho, y le decía el domingo que lo estamos predicando desde 2016, que es la palabra daimonaesomai, la palabra griega, que es que le damos una legalidad, una puerta que le damos al enemigo y él va a entrar. Y hay muchas iglesias que están en esa lucha. Ha ocurrido un nuevo nacimiento y están fajados, pero todavía no se les ha revelado que hay que cerrarle todas las puertas al enemigo. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. No te pide permiso para entrar. Ahora mismo todos los que estamos aquí salimos de nuestras casas, pero si dejamos la puerta abierta, puede venir un ladrón y entrar. Y llega a tu nevera y abre tu nevera y coge tu soda o tu refresquito de coco o de naranja y empieza a usar. Y tú dices, ¿pero qué hace este? Porque dejaste una puerta abierta. Entonces hay que estar constantemente vigilante, el nacido de nuevo. Otros siguen arraigados al Viejo Testamento. Al Viejo Testamento, sabiendo que dice la palabra que el Viejo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Y todavía siguen algunos rituales, guardando sábados, guardando días, muy arraigados a la Torá y a las leyes de la Torá. Pero la gente de la Torá mató a Jesús. Y todos sabemos que todo es en Él, por Él y para Él. Y que Jesús lo es todo. Y que todo aquello que pasó a aquellas personas era sombra que indicaban y señalaban a Jesús. Todo lo que está en el Viejo Testamento, escúchame por favor, todo lo que está en el Viejo Testamento señala a Jesús. Porque desde el Cordero que fue muerto en el Edén para tapar el pecado del hombre, ya era una tipología de Jesús. El hombre natural trató de buscar hojas de higuera. Y si te pones a mirar la Biblia, cuando Abraham levantó la mano para sacrificar a su hijo Isaac, aquel cordero o aquel animal que estaba allí, que Dios lo dio como sacrificio, también una tipología de Cristo, porque ese era el monte Moriah. Y ese monte Moriah se le reconoce como el Gólgota. En aquel mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Papá Dios sacrificó a su hijo. No hay casualidad. Y si te pones a mirar la vara que se levantó en el Mar Rojo para que se abriera, esa es una tipología de Jesús. Y cuando llegaron a los pozos de Mara, aquel madero que se echó, precisamente un madero. ¿A quién señalaba el madero? Y cuando el madero tocó el agua, se convirtió se podía tomar. Ese madero era Jesús. Y cuando Eliseo, la historia de Eliseo, empezó a salir de un manantial, agua venenosa, y le dijeron, echa sal. Cuando echaron la sal, esa sal era Jesús. Y cuando estaban haciendo el potaje aquel, que salieron a recoger unos frijolillos, hicieron un potaje porque el pueblo tenía hambre y el potaje era venenoso. Empezaron a morirse, empezaron los dolores de la panza. El Señor le dijo, échale harina. Harina de donde se hace el pan. ¿Quién es esa harina? Jesús. Y a lo largo de toda la Biblia, todo está lleno de tipologías que señalaban a Jesús. Es decir, que Jesús está presente desde el principio hasta el final. Todo es de Jesús, por Jesús y para Jesús. Amén. Eso no ha entrado. Y si no entra es porque no ha ocurrido en nosotros un nuevo nacimiento. Porque nos sentemos en la iglesia o vengamos los domingos o vengamos a los estudios. No quiere decir que nacimos de nuevo. Cuando todavía estamos aferrados a que no se nos ha revelado Cristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? 16 y 17. Miren, Colosenses capítulo 2, para que no piense que el pastor se está sacando cosas de la manga. Yo no soy mago.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso era sombra que señalaban a Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Pero tú tienes que haber nacido de nuevo en el Espíritu para tú poderlo ver. Si tú no naces espiritualmente, tú no lo vas a ver a Jesús. Pero tú ya cuando hay un nuevo nacimiento, cada lectura te lo señala. Y tú dices, ese es Él. Por eso yo animo a la iglesia a que empiece a leer la Biblia desde Génesis con esta perspectiva espiritual para que vean a Jesús en todo. Todo lo que ocurre en la Biblia vas a ver a Jesús. Bendito sea el Señor. Eso ocurrió por algo que pasó. ¿Por qué hoy en día no vemos a Jesús? Y Él dijo que el no naciere de nuevo no puede verlo, porque el reino de Dios es Él, ¿sí o no? Entonces, si tú no naces de nuevo, no puedes ver a Jesús en ningún lugar. Y entonces vamos a ir a Génesis. Capítulo 2, 16 y 17. Miren. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Porque el día que de él comiere, para que ni dude, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Murió. Pero todos pueden haberse dado cuenta que Adán siguió vivo. ¿Qué muerte ocurrió en Adán? Fue una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Él siguió viviendo, pero una muerte espiritual que se llama separado de Dios. No es lo mismo apartado para Dios que la vida del hombre separado de Dios. Eso se llama muerte. Cada vez que oiga la palabra separado de Dios, sabe que está muerto. No es apartado para Dios, que es santo, comprometido, consagrado y matrimoniado. Eso es santidad, vivir para el Señor. Pero mire, ahí ocurrió. En el Génesis 3:11, el Señor se le presenta. Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiera? Por eso hay muchas palabritas que hay por ahí que dicen libre albedrío. Aguántense, que eso es obediencia. Porque yo te mandé que no comiera. No te di opciones. Si tú quieres, Juan, come o no. Tiene libre albedrío o no. No coma. Y el hombre decidió desobedecer. No hay libre albedrío. En primera, que no aparece en la Biblia esa palabra. Y en segunda, que Dios le dio un mandato. Y el hombre se lo saltó porque le hizo caso a otro que le habló. Y ahí es donde está el peligro. Uno de los que no quiere que tú veas el reino, uno de los que no quiere que tú camines con Cristo, uno de los que no quiere que tú nazcas de nuevo, es Satanás. Porque entonces vas a volver a restablecer lo que se perdió en el Edén. Vas a apropiarte de lo que Cristo vino a traernos. Cristo vino a devolvernos al Edén. Cristo nos reconcilió con Dios a través de la cruz y nos puso en Edén de nuevo. Cuando tú entiendas eso, toda tu vida va a cambiar. Porque un hombre nacido de nuevo tiene que saber que Dios lo agarró y lo puso en el Edén, de donde Dios lo echó por desobediente. Pero Cristo llevó toda tu desobediencia, te reconcilió y ahora tú estás en tu Edén. Tu vida tiene que ser de victoria. El enemigo va a hacer todos los métodos para que tú pienses que tú sigues atado, que tú sigues enredado, que tú nunca te vas a levantar, que tú nunca vas a cumplir los planes de Dios. Eso es una mentira. Ya te reconcilió. Le dijo, ciertamente morirás, y como dice usted, morirás, que es una separación de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió, lo sacó de Edén y ya no pudo pasearse Adán con Dios. Fue echado del Edén. Fue echado, ¿sí o no? ¿Qué dice Génesis 3:5 al 7? Génesis 3, de 5 al 7, miren. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso fue el que se lo dijo, Satanás. Mira lo que dice Satanás.
sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serán abiertos vuestros ojos. Entonces eso estaba ciego Adán. Adán no estaba ciego, Adán caminaba en el Edén, pero qué ojos estaba Satanás diciendo que se te iban a abrir. Lo de la carne, lo de la lujuria, lo de pecado. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si cuando empieza Génesis dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios, quiero explicarle a la iglesia que es la misma sustancia. Cuando ustedes oigan que Dios nos hizo a su imagen, quiere decir que nos hizo a su misma sustancia. ¿Cuál sustancia? Espiritual. Entonces somos como Dios, un espíritu. Y cuando dice semejanza, quiero explicarle a la iglesia para que entienda también que semejanza es con las mismas funciones de Dios. ¡Wow! Con la misma sustancia y con su misma misión o funciones. Imagen y semejanza. Y dice él, es que vas a ser como Dios. ¿Qué más yo quiero si soy a su imagen y semejanza? Si ya soy idéntico a papá Dios, me creó. Y no fue un clon, nos hizo. Se miró él en un espejo y nos hizo a su imagen con la misma sustancia espiritual y vas a ser, enseñoréate, gobierne, mandan. ¿Quién hacía todo eso? Dios. Y se lo delegó al hombre. Y mira aquel lo que le dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos? Los de la carne, los de la desobediencia. Entonces esos ojos son los que hicieron que estaban desnudos. Es decir, que había un ojo espiritual que no mira nada en el mundo carnal, que el espiritual todo lo mira, todo lo juzga, no es juzgado por, no ve, no vive en el espíritu el pecado. Pero en cuanto se te abren los ojos de la carne, se vieron que estaban desnudos. Y como vieron que ya habían hecho lo mal hecho, trataron de resolver su problema, como hace el hombre hoy en día, que trata por sus métodos resolver problemas que solamente puede hacer el espíritu. Y buscaron qué cosa, hojas de higuera. Y hasta el día de hoy estamos llenos de hojas de higuera, buscando cómo remediar algo que se remedia solamente naciendo de nuevo y empezando a vivir una vida espiritual. Eso toca un amén. Eso toca un amén. ¿Sí o no? Así funciona, así funcionó. La relación se rompió ahí. ¿Qué dice Romanos 5:10? Lo estoy explicando para que vean por qué es necesario el nacer de nuevo. Porque si siendo enemigos de Dios, ¿qué es lo que éramos? Cuando, como dice Ale, cuando fuimos votados, nos constituimos enemigos de Dios. Nos convertimos en el mismo diablo. Porque el que no tiene a Cristo, por mucho que yo ame a mi mamá, o a mi primo, o a mi hijo, si no tiene a Cristo, tiene al enemigo. Porque es enemigo de Dios. Y el único enemigo de Cristo es el anti. ¿Ya ven? Cristo anti. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, vota. Entonces, hay espíritus de anticristo en nuestros familiares que no conocen al Señor. Y eso es lo que nos hace enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que si nos reconcilió con su muerte, imagínate cómo vamos a estar cuando Él resucitó. Que estamos juntamente con Él, resucitados y sentados con Él, sobre todo principados en las regiones celestiales. ¿Cómo tú puedes entender eso? Espiritualmente. ¿Cómo tú puedes entender, amada iglesia, que ahora mismo tú estás sentado con Cristo? Fíjense, ¿dónde están ustedes? Están en el templo del ministerio apostólico y profético Columna de Reino. Pero dice el Señor que están ahora mismo sentados juntamente con Cristo sobre todo principado y sobre toda autoridad. ¿Cómo tú puedes entender eso si tú no naces de nuevo? Eso se recibe espiritualmente. Tú eres aquí, pero tú eres un espíritu y también estás allá con Él. Y puedes moverte en ese mundo espiritual. Por eso tú ves que cuando empiezas a nacer de nuevo, empiezan a surtir los dones espirituales. Y empieza el espíritu a tratar y tu ser
Y si tú eres sensible a lo que el Espíritu te está diciendo, empiezas a moverte en ese mover, en tu mundo espiritual. Y el que da, el Señor le va a dar más. Muchas veces el diablo te dice, cállate la boca para que no diga nada. Y tú dices, lo voy a decir, porque lo vi. Y Dios dice, si eres valiente y lo dice, te voy a dar más. Y todo el mundo a tu lado va a ir notando que hay un nivel profético en ti que empieza. Pero si tú estás recibiendo, hay una cosa que me está diciendo, no hay cosa, es Jesús. Amén. O el diablo, son dos gentes. Disciernen tu pensamiento quién es que te está hablando. Entonces tú tienes que saber de dónde te viene, si viene de Cristo. Pero si tú te atreves a empezar a moverte espiritualmente, te van a decir, este profeta. Porque es algo espiritual. Pero ocurre, como les decía ahorita, a través de un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Nuevo nacimiento. Esto es lo que Pablo decía en Colosenses 2, 26 y 27. Esto es importante que sepan. Esto es un versículo que me gustaría que apuntaran. Este versículo ahí en la hojita esa, apunten. Colosenses capítulo 2, 26 y 27. Colosenses capítulo 2, 26 y 27. Pónmelo. Les digo a la pastora que me lo busque. El misterio oculto. El misterio oculto. Que el Señor nos lo está revelando ahora. Amén. Es, lo que es importante, por eso, mire, es que el enemigo no quiere que... Es importante porque ahí radica todo. El misterio oculto a toda la humanidad y que ahora el Espíritu Santo nos lo está revelando. Entonces, sabemos que para tener un nuevo nacimiento tenemos que tener una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual. ¿Cuántos han sentido una experiencia espiritual? Una experiencia espiritual. Ajá, Colosenses 1, 26. Yo puse 2. 26, 27. Colosenses 1. Dice. Perdón, yo he puesto 2. Es 1, 26, 27. Porque me lo dio el Espíritu aquí ahorita. Estábamos aquí y lo apunté. Así somos los del Espíritu. Tú todavía sentado aquí me estaba diciendo cosas. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjense esto, amado. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. Espera, ahí vamos a entender que para que Cristo empiece a formarse en nosotros, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y por eso decía que hay tantas religiones, porque era un misterio oculto. Y muchos eruditos, este Nicodemo, amado, este Nicodemo se la sabía toda. Este Nicodemo podía ser un buen pastor, pero no había nacido de nuevo. Este Nicodemo era un buen líder, pero no había nacido de nuevo. Y le dijo, yo sé que tú vienes de Dios porque la cosa que tú haces. Y cualquiera es así, le dice, gracias mi hermano que me está apoyando ahí, por darme ese punto en el Uber, que me van a dar una plática. Él no hizo eso. Él le dijo, si no nace de nuevo no puede ver el reino. No lo puedes ver. Todo el asunto es de verme. El asunto es nacer de nuevo para verme. Entonces tiene que haber una manifestación. Cuando tú aceptas a Cristo, empieza en tu caminar. Hay una guerra en tu interior. Porque empieza el Señor a hacer cosas nuevas. Todo empieza a hacerlo. Hay una experiencia espiritual. Tú estás sintiendo que algo está cambiando en ti. Hay una guerra en tu interior. Tú necesitas.
Y entonces hay una nueva naturaleza dentro de un mismo ser. Entonces en ti ya está la naturaleza vieja y la nueva. Entonces piensa que cuando aceptan al Señor, Padre, te acepto en mi corazón y salen por ahí para allá, ya. Sí. Ahora empieza el nuevo nacimiento. Ya lo confesaste, ya Él vino, pero Él llega, tú piensas que va a dejar esa casa así. ¿Se acuerdan lo que dice en el libro de Mateo cuando Él llega a un hombre y le saca el demonio? Y el demonio sale por ahí y va a lugares áridos. Y dice que al rato dice, voy a ir a la casa donde yo estaba. Y dice que la encuentra organizada, barrida, limpia. ¿Quién hizo toda esa obra? Esa la hizo Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, tú tienes el baño en la sala. Tú tienes el comedor en los cuartos. Ese es cuando sale un espíritu. ¿Cómo la encuentra? Dice, desocupada, barrida y ordenada, adornada. Pero está desocupada porque no tiene al rey. Entonces dice que va a buscar 7 peores. Por eso muchos nos están llamando que quieren pasar por un tiempo de sanidad con nosotros. Muchos quieren pasar por un tiempo de sanidad. Y nos dicen, pastor, quiero pasar un tiempo de sanidad. Pero yo tengo que ser responsable a la hora de tener una sanidad con alguien. Porque si la persona no está en el nuevo nacimiento y está empezando a caminar donde Cristo se va a empezar a formar, la persona va a dejar la casa vacía, desocupada. Y dice que va y busca 7 peores. Entonces el pastor, por tratar de hacer un bien, le hace un mal. Escucha esto. Por eso hay que ser responsable. A la hora de pasar por un tiempo de sanidad, hay que consagrarse, comprometerse, matrimoniarse con el Señor. Tú no puedes fluctuar porque hay 7 peores que te están velando. Esos que salieron, dice, buscó otros 7 espíritus peores. Rompe ojos, arranca pecho. ¿Sabe Dios? Destruye casa. 7 demonios peores. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que como estaba al principio. Entonces sí es bueno tener un tiempo de sanidad. Pero la palabra dice que el tiempo de sanidad es para los hijos. Gente que esté consagrada. Cuando la mujer sirofenicia le dijo a Jesús, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Reconoció que lo que estaba atacando a la hija, Juan, era un demonio. Y le dijo, Jesús, mi hija está siendo atacada por un demonio. Y Jesús, ¿qué le dijo? No es bueno agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Es decir, que la liberación de demonios de la hija era un pan que era para los hijos, era para los consagrados, para los que están siendo afectados por el enemigo. Y son hijos. Y son hijos. Pero todavía hay un área de su vida que está siendo atacada por Satanás. Y para eso vino Dios, para deshacer y libertar. Dice que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Y dice verdaderamente porque puede haber falsamente. Entonces tú tienes que ser verdaderamente libre. Pero eso es el pan de los hijos. Pero no puede venir cualquiera ahí y decir pastor, porque entonces me voy a meter a santero, a gajazo. Eso no funciona así en el reino de Dios. El reino de Dios es consagrarte, entregarte al Señor, morir, empezar a vivir una vida, que el Señor te rompa y empieza a surgirte una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, un nuevo todo. Porque es nacer de nuevo, no nacer restaurado, es nacer de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Bendito sea Cristo. Entonces, en ese momento, tú sí puedes mirar que hay una persona que tiene una consagración, una persona que ha dicho, voy a seguir al Señor. Ya he llegado a la conclusión que hasta aquí el diablo va a estar jugueteando conmigo. El viernes estaba en una casa que estamos teniendo, lo contaba el domingo, allá en Centenio, en la casa de Pablo y Mercedes. Y ahí se paró un varón y dijo, el Espíritu Santo me está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Levántate ya. Y quiero seguir al Señor, me dijo. Quiero hacerle caso. Toda mi vida no voy a hacer esto así. Ra, 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 ra. Quiero que ocurra un nuevo nacimiento, donde empiece a surgir todo nuevo, donde tenga otra mente. Como decía la carta de los Corintios, mantener la mente de Cristo. Mas ustedes tienen la mente de Cristo. Imagínate, pensar como el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Entendieron eso? Tiene que haber un nuevo mover. Y es definitivo. Una persona que nace de nuevo, mira. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué cosa más poderosa. Sí. Me gusta porque cuando voy manejando veo un carro que dice WWJD. Y ¿qué es eso? Y lo me sigue y dice, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta que hay que hacerse. Ah, Ante cada situación, y no sabemos tomar una determinación, nos preguntamos, ¿qué haría el Señor en esto? O muchas veces nos sorprendería cuando estamos actuando y haciendo cosas y nos preguntaríamos, ¿Jesús haría esto? Y cuando nos miramos a través del prisma de Jesús, entonces nos vamos a ver que lo que estamos es desacatados, que estamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Si cada uno de nosotros a la hora de tomar una decisión o tomar una determinación, preguntáramos eso, ¿qué tú harías, Señor, en esta situación? ¿Qué tú harías? Entonces está lo que tú harías y qué es lo que haría Él. Y lo pones sobre el tapete, lo pones sobre la mesa. Y entonces cuando tú lees lo que Él haría, por la palabra te va a decir lo que Él haría. Y entonces tú sabes lo que tú quieres hacer. A lo mejor tú quieres dar una trompa y Él te dice, pon la otra mejilla. No sé si me están entendiendo. Entonces tú empiezas a decir, ¿qué quiere el Señor? Que camine la milla extra. Y a este que se piensa de manipulador, ¿cómo que voy a caminar? No, el Señor dice la milla extra. A tal punto que le contaba a Lea ayer, que si hoy hubiera ocurrido la historia de David y Goliat, David no puede matar a Goliat. David tiene que poner la otra mejilla. Es lo que enseñó Jesús. ¿Vieron lo que era la ley? Y vieron lo que es la gracia. Bienaventurados los perdonadores, los mansos, los misericordiosos. Ay, pastor, pero si me quieren quitar la plata, tengo que dársela. Y tengo niños en la casa. No, el Espíritu Santo te va a decir. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos lo hace estar en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos lo hace estar en paz con Dios. Entonces, si tú estás ready con el Señor, tú estás caminando bien, los enemigos se van a huir y no va a venir ningún ataque de eso. Pero si el Satanás sabe que cuando te traten de quitar la plata, le vas a dar una trompa y dice, vamos, pruébalo, a ver para que tú veas. Trata de quitarle el dinero, que le va a salir el viejo hombre. Entiende cuál es el plan. Pero con el nuevo nacimiento comienza la dirección hacia la cruz. Porque el nuevo nacimiento es el que hace que podamos ver al rey y el rey nos va a señalar lo que no le agrada a él. Entonces, si tú no naces, ¿cómo tú vas a cambiar? Si tú no naces de nuevo, ¿cómo va a pasar la transformación en tu vida? Porque cuando tú naces de nuevo, puedes ver al rey. El rey es un rayo X, es un escáner y te va a decir, mira cómo estás. Nada de esto me agrada. ¿Entienden? Bendito sea Cristo. Entonces también hay un cambio en nuestra relación con Dios. Ya podemos entender. Ya estamos preparados para resolver problemas, porque se nos van a acercar y nos van a decir, ¿tú crees eso de Jonás? Que se lo tragó una ballena. Entonces, primero la Biblia nos dice que sea una ballena. Dice que un gran pez. ¿Dónde tú te inventaste eso de ballena?
No, porque la versión, no sé qué cosa, no. Vamos, la palabra dice un gran pez que se inventó Dios, porque le dio, porque le da la gana, inventó un gran pez y no se moría ni nada. No es como el Pinocho aquel que tuvo en la barriga de aquella ballena. ¿Se acuerdan de Pinocho? Que se tomó la ballena con un candilito y allí, no es eso. Entonces, pero ya tú puedes empezar a entender cuando te dicen que con una vara se abrió el mar rojo. Ya tu mente espiritual empieza a activarte de manera tal que empiezas a entender la Biblia. Ya no un cuento para Aitana o para Sebastián. Ya no son cuentos para niños. Ya entendemos que eso fue una realidad. De las cosas que puede hacer Dios. Y que lo mismo Jesús puede hacer hasta el día de hoy. Él le dijo, ve al río, ve al mar, tira un anzuelo, saca un pez, abre el pez, saca la plata que hay allí, paga todo lo que tenemos y con lo otro vamos a quedarnos para nosotros para comer y mantenernos. Jesús hizo lo mismo de la ballena esa o del gran pez aquel. Él creó eso. Y aquel fue, tiró el anzuelo, sacó el pelo, abrió, estaban los dos estateros, dos monedonas de oro, pagó a todo el mundo. Y él es lo mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y caminaba por el mar. Aquel levantó la vara. Todo lo que ocurraba en el Viejo Testamento, Jesús lo hizo aquí. Multiplicó los panes y los peces. Como pasó con Elías, con la viuda, que le multiplicó el aceite. No sé si están mirando la similitud. Jesús fue haciendo todo lo mismo. Por eso cada vez que termina dice, y se cumplía la palabra escrita anteriormente. Se cumplía lo que ya estaba. En el Nuevo Testamento se cumplía todo lo que de él había sido dicho. Porque Jesús fue el cumplimiento. El Viejo Testamento es la sombra. Jesús es el cumplimiento. Como dice Miguel. ¿Qué me ibas a decir, Ale? Y es cierto esto, que la gente que no cree en Jonás, yo he visto videos de ballenas, no pez grande, ballenas comiéndose a gente que están en kayaks, que salen del agua así y se comen a las personas. Entonces, si eso puede ser una ballena viviente, Dios Todopoderoso puede ser un gran pez. ¿Ya? ¿Es posible? Un gran pez. Se lo inventó porque es el creador. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Y nosotros cuando entramos en el mundo espiritual le voy a hacer una rayita de locura. Dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu Santo porque para eso es locura. Hay veces que nosotros tenemos que entrar en el mundo espiritual y crear. Por ejemplo, el pastor fue a predicar a un lugar y orando, y se me hacía difícil predicar en aquel lugar. Pero orando, el Señor me mostró que había un saltamonte gigantesco y en cada pata tenía una doctrina rara. Y estoy orando y el Señor me dijo, átalo. Yo, ¿cómo voy a atarlo? Y me dijo, tú puedes, tú estás en el espíritu. Y entré y volé. Y ya me vi frente al saltamonte y le digo, ¿con qué lo bato? Me dijo, agarra una soga. Y cuando miré, tenía una soga. Yo estoy tirado de rodillas, pero yo estoy en el mundo espiritual en mi locura. Y amarré a aquel saltamonte, que era un gigante así. Y me dijo, ahora córtalo en pedazos. Y cuando miré, tenía un sable. Y le dice, chua, chua, chua. Ahí gimiendo. Y me dijo, tú eso échalo en un bolso. Y lo metí en un bolso. Y me dijo, y ahora llévalo a un lugar árido. Y fui a un lugar árido. Y abrí un hueco grandísimo. Y metí todo aquello y lo cerré. Y a los 2 días entré en aquel territorio. Y en los 2 días en aquel territorio empezaron a convertirse la gente. Y en los 2 días, casi en un mes, ya tenía una iglesia allí de como 26 personas que habían aceptado a Cristo. Mira cómo ocurrió, orando. Ve cómo se puede crear PC. Eso se llama el mundo espiritual. Eso es lo que nosotros enseñamos los viernes. Cuando empiece la temperatura ya a ponerse agradable, activamos los viernes de guerra espiritual. La primera vigilia de 6 a 9 para que puedan llegar temprano a casa. Viernes de 6 a 9 es el tiempo que vamos a estar alternando con el discipulado que vamos a estar teniendo allá.
en Centenio. Es así. Para enseñar a la iglesia que somos seres espirituales y que tenemos armas espirituales y que podemos hacer cosas espirituales. Los brujos, los santeros, los espiritistas nos llevan una avanzada. Los brujos, los santeros, los espiritistas tienen más fe en el poder del diablo que los cristianos en Cristo. Cuesta la manera de decirlo, pero eso es verdad. Eso cuesta decirlo, pero es verdad. La Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Ellos sí creen en esos demonios y te parten una pata y te arrancan un ojo y te matan. Porque tienen fe en el bicho ese. Tienen fe en el mundo espiritual. Y entonces nosotros, que Dios nos llamó a ser espíritu, que nos creó como espíritu, que estábamos en Él ante la fundación del mundo, para enseñorear y gobernar. Lo que estamos haciendo es como el palo, el saco de Kuchimba ese donde le dan los patadas, los karatecas. Eso es lo que nos están haciendo el pueblo de Dios, sufriendo problemas, sufriendo divorcios, sufriendo enfermedades. Nosotros, que Dios nos dio la autoridad espiritual, que ahora Cristo vive en nosotros, tenemos todo el poder. El loco, si le puede llamar al rey, el loco de los locos vive dentro de ti, que es Jesús. Por eso dice bendita locura. Bendita locura. Yo vi eso en mi trabajo, el otro día estábamos en el elevador y el elevador venía lleno y una housekeeper aquí tenía la mano así y en su mano derecha aquí tenía ese brazalete. La mano rula, verde y amarillo. ¿Verde? Y uno atrás le dice, oiga, ese lo tenía en el brazo equivocado, debe ir en la izquierda. Y me quedé, wow. Fíjate, creen más en eso. ¿Viste? ¿Viste? No, ¿Viste? wow, hasta ellos tienen cierto... Es requisito. Oye, lo está usando mal. Lo está usando mal, la mano de la adivinación. Bendito sea el Señor. Sí, así mismo es. Así mismo es. Y rápidamente se lo quitó y se lo puso. Ahora dile a un cristiano, está haciendo la cosa mal hecha. Hay que darle con un palo en la cabeza. Hay que darle un palo en la cabeza para que entre. Y aquello nada más que tuvo que decirle, cámbiate lo demás. Porque si no, no se te va a dar. Si no, no se te da, entonces tú quieres que se te dé. Pero por eso digo que hay más fe en el diablo que nosotros los cristianos en Jesús. Esto es un llamado universal a toda la iglesia de Jesucristo. Que se acerca y crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Y que somos seres espirituales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos armas espirituales. Es el mundo espiritual. Pero ¿cómo puedes entender esto, Alex, si tú no has nacido de nuevo? Es como que los otros días me decía, pastor, pero hay una contradicción en la palabra. Y yo le dije, primero tú tienes que entrar en el Espíritu, si no, no me vas a entender. Porque la Biblia no se contradice, porque la Biblia fue escrita por un autor solo. No es que el Viejo Testamento lo hizo uno y el Nuevo otro. No es que el Viejo Testamento es de Jehová y el Nuevo es de Jesús. O de aquí está la Torá y aquí está el Nuevo Testamento. No. Él es alfa y omega, principio y fin. Dice él. ¿Sabe quién es? Jesús. Esto es lo que radica que por qué todavía el pueblo batalla en dos pensamientos. Porque todo fue hecho por él, en él y para él. ¿Para quién? Para Jesús. Y ese destino es morar en nosotros. Jesús está preparando morada para venir a cada uno de nosotros. Pero mientras haya algo en nosotros que no le agrade, no se va a mudar, Olguita. Le va a costar. Pero se va a meter en tu casa y te va a decir, oiga, voy a poner esto aquí en orden. Esta sala va en la sala. La cocina va en la cocina. El patio va en el patio. Los cuartos van en los cuartos. Y empieza a arreglarlo todo. Jesús empieza a arreglarlo todo en tu vida. Que tú lo que tenías aquí era un desparpajo. Y él empieza a ponerlo todo. Dice que la casa estaba ordenada, adornada, perfumada. Todo lo que hace Jesús. Pero si tú no dejas que se meta, ¿qué puede hacer Jesús ahí? Es un caballero. Toca. Si tú le abres, entra. Él no le va a dar una patada a la puerta como el diablo. Jesús te va a tocar y te está diciendo, quiero entrar.
Tum, ¿quién es Jesús? Quiero entrar. Entonces hay alguien te dice que tú sabes bien que el enemigo te dice, no, es que no entre Jesús. Porque hay cosas que estoy haciendo que me gustan. Y si él entra, me la va a quitar. La luz y la tiniebla. Y la luz en la tiniebla resplandece. Cuando entra la luz, todo lo que está en tiniebla va a empezar a huir. Pero lo que queremos es que el Espíritu Santo nos toque, amada iglesia, y empiece a haber un cambio en nuestra vida. Jesús nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito y murió en la cruz por nosotros. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos preciados. Ninguno estamos desechados. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús nos ama, pero no con el amor nuestro, que puede ser un amor astorgue, ahora 14 de febrero, o eros, o fileto, filial. No, el amor de Jesús es ágape. El verdadero amor, Él es el amor. Jesús es el amor. Jesús es el amor. Entonces, cuando alguien dice, no, yo te amo, ¿tú me amas desde qué parte? ¿Desde qué parte tú me amas? Porque el verdadero amor es desde Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Es una nueva naturaleza. La nueva naturaleza. Bendito sea el Señor. Resumiendo, nuevo nacimiento significa nuevos conceptos, nuevas leyes en nuestro corazón, nuevos principios, nuevos objetivos, nueva meta, nueva misión. Todo nuevo. Pero ya llegamos a Jesús con el nuevo nacimiento y ya traemos nuestro sketchup. Ya ahí tú no me sacas, ya traigo mi sketchup. Y el Señor dice, no, ¿cómo voy a trabajarla ahí? Mire un nuevo nacimiento. Él me decía ahorita de Nicodemo, miren uno. Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés mató al egipcio. Número 12:3. Número 12:3. Miren. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué ocurrió en Moisés? Que de asesino se convirtió en más manso. Hubo un nuevo nacimiento. ¿Vieron eso? Un hombre que mató y después la misma Biblia lo recoge y dice, el más manso que todos. Bendito sea el Señor. Eso es un nuevo nacimiento, amado. Una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a la hojilla. Muchos de los versículos que leímos ya están aquí, que le van a ser de bendición. Se llama el estudio Nacer de Nuevo. ¿Para qué? Y ya hemos estado entendiendo. Amén. Porque si no, no veremos a Jesús. No veremos los cambios en nuestra vida. No veremos la bendición que Dios tiene para nosotros en el mundo espiritual. Amén. Desde la transgresión original de Adán y Eva en Génesis, toda la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Desde la transgresión, todos los bebés que están naciendo ahora mismo están naciendo con una naturaleza de pecado, es decir, que necesitan a Jesús. Lo que los niños, como son infantes, no tienen conciencia, no se bautizan, no pecan. Si un niño parte, se va con el Señor. Entonces es el error de bautizar niños, que es el bautismo de arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Entonces el niño no se bautiza, el niño se presenta.
El niño se presenta. Vamos próximamente a presentar a Aitana. Pero la presentación de los niños es la responsabilidad de los padres de cuidarla en el camino del Señor. Recuérdese que cuando se presenta un niño, no se le dice nada al niño. Es a los padres los que se comprometen en encaminarlo en el Señor, en instruirlo en el Señor. La palabra dice que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. ¿Entiende? Entonces ya sabe por qué no se bautizan los niños. ¿De qué se va a arrepentir un niño? No sé si me están entendiendo. Pero nació con una naturaleza pecaminosa. Y por eso fue que dijo David, el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Desde que nace el bebé ya está en pecado, porque nacimos en un mundo caído de una naturaleza caída. Pero Dios hizo algo propicio en su momento, hizo propicio la cruz, para que todo aquel que a Él se acerca no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús es su cruz, no se queda por siempre un niño desamparado. Dice, nuestro pecado, es decir, nuestra desobediencia. Repito, la palabra pecado significa desobediencia. Porque muchas veces decimos, ¡ay, pecado! No, desobediente. Cuando no estás haciendo lo que Dios quiere, eres un pecador. Eres desobediente. Amén. Entonces aquí se traduce, nuestra desobediencia crea un abismo que nos separa de nuestro Dios santo y perfecto. Separado de Dios quiere decir muerte espiritual. ¿Ya entendieron? Ese papelito que tienen en sus manos es de ustedes, píntanlo, escríbanle arriba. Ese papelito que tienen, escriban, pongan nota, subrayenlo. Ese es su material de estudio. Amén. Y cuando puedan estarlo leyendo en casa y pasen por ahí, dice, entendí lo que dijo el pastor. Amén. Y vuelve de nuevo, te conectas a internet, entra a la página, miras el estudio de nuevo y le puedes explicar a otro. Amén. Amén. Para poder estar en comunión con Él, tenemos que nacer de nuevo. Es decir, que es el paso de reconexión, de separados, apartados para Él, que es la palabra santidad, apartado, consagrado, comprometido y matrimoniado. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, pastor? Nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza, meterla ahí. No es que ya quitaste la tuya, porque muchos piensan eso, Juan, que ya entró la nueva y ya la vieja no. Y dice la Biblia, abre los ojos, que por su fruto lo conocerá. Entonces yo voy a mirar en los frutos que tú tienes, Miguel, si está tirando la vieja naturaleza o la nueva. Porque de un buen árbol no hay fruto malo. Ni de un árbol malo hay fruto bueno. No sé si me está entendiendo. Dice la Biblia. Entonces por su fruto lo conocerá. ¿Qué naturaleza tú estás manifestando? ¿Qué fruto tú estás dando? Y como decía, el fruto lo va a ver el de al lado. No tú mismo vas a ver tu fruto, porque hay muchos que son sabios en su propia opinión. Sabios en su propia opinión. Gente que no lo saca de ahí. Dice la palabra, que aunque tú majares, entren a la cocina. ¿Ya ven? El que tú majares a un necio en su necedad, nadie lo sacará de ahí. Aunque tú le metas con un pilón, de ahí no hay quien lo saque. Porque son sabios en su propia opinión. Entonces es necesario nacer de nuevo, iglesia. Es necesario experimentar el nuevo nacimiento. Amén. Ay, si lo quieren tomar el versículo de Mateo, para que vean que el árbol malo da fruto malo. No puede un árbol dar fruto malo, ni un árbol bueno de fruto malo, ni malo de fruto bueno. ¿Entienden? Importante, por su fruto. ¿Y qué es lo que es la importancia de los frutos, pastor? Porque vas a ver la naturaleza. Si hay nuevo nacimiento, hay frutos nuevos. No sé si me están entendiendo. Recibir la nueva naturaleza, un nuevo espíritu, un nuevo destino eterno. Ya cambia en tu concepto. Ya tú sabes que tú no vas a vivir para mí, el vivir es Cristo.
Para mí el vivir es Cristo. O el morir es Cristo y vivir ganancia. Entonces ya tú vives por Cristo. Ya tu vida recobra otro sentido. Empiezas a entender para qué te crearon. Empiezas a entender para qué te crearon. No para hacer cosas mal hechas, sino para buenas obras que preparó Él de antemano. Buenas obras que preparó Él de antemano. Ya Cristo preparó de antemano las buenas obras por las que tenemos que andar. Y cuando miramos ahora las buenas obras y miramos las que estamos haciendo, por eso que está la casa como está. Porque estamos caminando en otro camino. Y dice que Cristo preparó buenas obras por las que teníamos que andar. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Génesis capítulo 3, 22 al 24. Allá. Para que le quede claro. Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de vida y coma y viva para siempre, siendo un pecador sin vergüenza. Por eso, una de las cosas por las que te sacaron del Edén es para que no comiera el árbol de la vida eterna. Imagínate, vida eterna en pecado. ¿Entendieron eso? Vida eterna en pecado. Entonces, como comió ese, le dijeron, tumba, no vaya a ser que coma ese y se quede caído, que ni él pueda venir a resarcirte, porque él no se contradice en sí mismo. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó. Eso fue que le dijo, hasta aquí la clase. No, lo echó. Pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto y puso querubines con una espada encendida para que ni vuelva para atrás. Así que el que se tuvo que batir con los querubines, eso fue Jesús. El que tuvo que pelear con los querubines fue Jesús para restablecer al hombre su plan original. ¿Vieron la importancia de Jesús? ¿Vieron la importancia de Jesús? Pero para que no haya contradicción, ni celo, ni envidia, Él dejó claro que Él mismo era Jehová. Porque no puede ser que Jesús sea exaltado y Jehová es que es el mismo. ¿Entiende? No hay contradicción. Y el Espíritu Santo es Jehová. ¿Quién se le apareció a Manoa, los padres de Sansón? Dice el Espíritu de Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo, Jesús. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová. En otros lugares lo llaman el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Ven que todo es Jesús. Lo que no ha habido, todo un misterio oculto. Lo leímos en Primera Colosenses, ya no se me olvida. Primera Colosenses 1, 26, 27. El misterio oculto que nadie podía ver. Por eso están cegados los musulmanes, los chinos. No pudieron entender esto y crearon sus soluciones. Y vino otro ángel y se le apareció y le dijo 25 cosas y salió el Corán. Y salió el libro de la Adventista y salió el libro del Mormón y empezaron a salir por la falta de revelación de que todo es en Él, por Él y para Él. Todo es esto. Y ya entendieron que no hay discrepancia entre Jesús y Adonai, entre Jesús y Jehová Jireh, entre Jesús y Jehová Shalom. ¿Quién son? Lo mismo. El Dios de la paz, ¿quién era? Jehová Shalom. Y después se paró él y él dijo, todo lo que estén cargados y trabajados, venid a mí, que yo los haré descansar. Yo les voy a dar reposo. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es entonces el del reposo? Jesús. Jesús es el reposo. Jesús es la paz. Jesús es el Shalom. Dice, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Miren ese versículo. Y después te dicen en Isaías 53 que Él fue que llevó todas tus enfermedades. Y que por sus llagas tú eres curado, cualquiera que sea tu enfermedad. ¿Quién es el Señor?
Jesús. Cuando dice, Jehová es mi pastor, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está hablando de Jesús. Pero en aquel tiempo, como la revelación que tenían era el nombre de Jehová, se les revelaba. Pero hoy todos cuando leemos ese salmo, sabemos que está hablando de él. Amén. Ese salmo habla de él. Bendito sea el Señor, el Salmo 23. Porque primero mira el águila, ese es el águila. ¿Quién es el águila? Si no es Jesús. El águila de las águilas. Levanta tu mano y di, yo soy un águila también. El renacimiento espiritual es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Él no se limita a arreglar nuestra vieja naturaleza. Hello, márcalo, ráyalo. Él no se limita a arreglar tu vieja naturaleza. Es lo que te la vaya a matar. Sino hace una transformación radical. Ay, pastor, pero todavía no se ha formado en mí. No te preocupes, sigue caminando. Él también es el camino. Dice, yo soy el camino. Sadie, el camino. Jesús es el camino. Es decir, que no importa el nivel que tú tengas, que ya esté llegando a la meta. Uno, que esté en la arrancada, en su marcadita, ¡va! Otro está a mediación. Él es el camino. No mires que que el pastor ya va de lanzado. No mires, en Cristo estamos en Él. No importa tú, en la dimensión en que tú vas. Tú vas caminando. Empieza. Da el primer paso. Rompe a caminar. Amén. Una transformación radical, él la va haciendo, creando un espíritu y una vida nueva en nosotros. Amén. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está escrito. De modo que si alguno, y mire cómo dice alguno, ¿cómo lo traduciríamos con la clase de hoy, Miguel? Si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No sé si entendieron la traducción. Eso es para espirituales. Si alguno está en Cristo, si alguno nació de nuevo. ¿Sí o no? Nueva criatura es. Todo lo pasado pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Dijo que algunas cositas, todas. El Señor te cambia completo. Te como un guante así. ¿Se acuerdan de los guantes esos que mi mamá usaba de peluquera? Ese y te viran al revés. El Señor te vira al revés. ¿Sí o no? Dios nos ayude a entender esto. Como resultado, los creyentes pueden adorar, alabar y servir al Dios vivo por amor genuino y devoción a Él. Juan capítulo 15, 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los gajos. Entienden que es la palabra pampa, no gajos, ramas. El que permanece en mí y yo en él, le expliqué a Ale ayer, el que permanece en mí. No, Dios está conmigo, Dios está conmigo, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo. El que permanece en él y yo en él, ¿quién es el que tiene que permanecer primero? Tú tienes que darle ese paso. Por eso fue que le dijo al hermano mayor de la historia del hijo pródigo, le dijo, cuando él empezó a reclamar que porque él había matado el cerdo más grande a este y que a él no le daba nada, le dijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mismo es tuyo. Mira cómo funciona. Tú siempre has estado conmigo. Entonces todo lo mío es tuyo. Tú estás pegado a mí y yo en ti. Si permaneces en mí, yo en ti. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, arranca el gajo, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Mira lo que, el por qué hay que nacer de nuevo. Mira lo que toca, fuego y ardor. Bendito sea Cristo.
Pero entendieron eso, amado, hay que permanecer en Él. ¿Por qué todavía estamos bregando? ¿Por qué no permanecemos en el Señor? Y tenemos muchos eslogans. Jesús está conmigo. Sí, Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y se dan hasta golpecitos en el pecho. Y el Señor dice, fuera de mí nunca te conocí. Hacedores de maldad. Tiene que permanecer en mí. Y el que permanece en mí, oye mis palabras. El que permanece en mí, cumple mi palabra. Ese es un síntoma de que tú permaneces, que hay un nuevo nacimiento, que ya tú empiezas a las cosas viejas, dejarlas de hacer. Claro, hay un choque en tu interior porque está en la dos naturalezas. Entonces la vieja va a querer ir haciendo, tomando la primogenitura. Porque ¿quién era primera para él desde que naciste? La naturaleza caída. Entonces llegó ahora al espiritual y dice, no, yo quiero, quítate tú para ponerme yo. Entonces empieza el empuje. La vieja Keila quiere volver a salir. Y la nueva le está diciendo, no. Y es así, mira, esto en tu interior, mira. El tirijala. Porque el otro quiere hacer lo que le daba la gana. ¿Y qué tenemos que hacer? Morir. Ya nacimos de nuevo, ya empezamos a activar nuestro mundo espiritual. Ahora hay que llevar a la cruz toda aquella naturaleza vieja. El pellejo de chivo, clavarlo en la cruz. Las hojas de higuera, clavarla en la cruz. La culebra ciega, clavarla en la cruz. Saca la culebra esa ciega de tu casa. Saca la culebra ciega de tu casa. Saca todo lo viejo, lo diabólico. Limpia tu casa para que pueda vivir Cristo. No hay comunión en los dos. Yo sé que en el fondo de tu corazón, amada iglesia, quieren que se empiece a manifestar Cristo, pero hay cosas que no le agradan. Y el Señor te está diciendo, no lo hagan más. Yo no he venido para jugar al mundo, sino para salvarlo. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que dicen que son la última Coca-Cola? El Vitico el Vaquero, Juan Camaney. ¿Quién? ¿Dónde están que te acusa? Dice ninguno. Dice ni aún yo. Yo no vine a acusarte, amado. No importa cuál sea tu condición. Dios no quiere acusarte. Dios vino a salvarte. Dios vino a salvarte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por él, sino para que el mundo sea salvo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Amén. Bendito sea el Señor. Ese Juan 3:17. Sí, porque el de oro es, exacto, el de oro es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Qué bendición, qué cosa más linda. Dios nos ama y dio a su Hijo para salvarnos. Y Él está clamando a través de su Espíritu Santo para seguir formándose en nosotros, que es su misión final. Amén. Amén. La parte de Dios en este nuevo nacimiento implica el perdón de nuestros pecados, por lo que hizo en la cruz. Para hacerlo, Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz como sustituto. La palabra sustituto también se llama vicario. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren esto, aquí hay otro misterio también oculto. Dice que con Cristo se reconcilió con él mismo. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo se llama él? Cristo. Porque a través de Cristo se reconcilió con él mismo. No sé si entendieron. Porque la Biblia a veces pone su palabrita para enredarnos, pero los espirituales lo entendemos. Nos reconcilió consigo mismo a través de Jesús. Jesús se reconcilió con el mismo Jesús. No sé si entendieron.
Cristo se reconcilió con el mismo Cristo. A través del mismo Cristo. Pero tiene que estar en ti. Así es. Porque cuando Él venga a venir, como dije el domingo, cuando Él venga va a venir a buscarse Él mismo. Dice, se tomará Él mismo. Entonces Cristo se va a tomar si ve en nosotros que formado Él. Si no, va a pasar de largo. Pastor, y si se está formando, Él va a mirar tu corazón. Él sabe las intenciones de tu corazón. Él sabe en qué nivel está. Si estás jugueteando con Él o si hay un deseo verdadero en tu corazón de cambiar. Porque Él es el único que mira las intenciones del corazón, no los demás. Los demás te van a jugar, te van a decir, esa es un árbol caído que no se va a levantar más. Pero Él mira tu corazón. Él mira tu corazón, no le importa lo que te separe. En el momento, en el instante que tú digas, voy a cambiar, cambiaste. ¿Se acuerdan en la cruz? ¿Se acuerdan en la cruz que habían dos? Muerte de cruz era lo peor. ¿Sabe Dios qué hicieron? Asesinos, matadores, violadores, ¿sabe Dios? Eso no era porque se tomaran una celita o hicieron una mentira, jugar a la maquinita. No. Para morir en la cruz había que ser malo. Y ahí estaban clavados. Y aquel le dijo, sálvate tú mismo si tú eres él. Ni lo miró. Y el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que right now, como dicen los mexicanos, ahorita. Porque los mexicanos dicen ahorita corre. Pues en cubano tú le dices un ahorita, tú dices no, a las 3 o a las 5. Cuando un mexicano te dice ahorita, me dijeron, pastor, lo vamos a invitar a desayunar. Digo, ¿cuándo? Me dice, ahorita. Y después cuando miré, ya estaban tocándome en la puerta. Digo, pero ahorita. No, pastor, ahorita es ya. Y tuve que emprender, ya lo miro. Cuando me dicen ahorita, corre. Right now, te va conmigo para el cielo. Así mismo hace con cada uno de nosotros. No importa por lo que tú estés pasando. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Éntrale y Señor, ya aquí estoy. Haz de mí lo que quieres. Y te aseguro que Dios cambia todo. Dios cambia todo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. De esta manera Jesús pagó totalmente nuestra deuda con el pecado. Él es nuestro sacrificio. Es decir, quien sufrió vicariamente. La palabra vicaria le decía sustituto. Jesús nos sustituyó en el banquillo de los acusados. Jesús nos sustituyó en el banquillo de los acusados. No importa de qué te acusaban, no importa qué te estaban diciendo, no importa. Él dijo, voy yo. Donde tenían que sentarte a ti, se sentó él. Y lo acusaron a él. Y no que salió corriendo después. Fue y murió. Y nos limpió. Eso es lo que se reconoce como la muerte vicaria. Hoy a lo mejor oyen la palabra vicario en la iglesia natural, sí, la tradicional o católica. Vicario. ¿Vicario de quién? ¿Sustituto de qué? El único sustituto es Jesús. Amén. Así que él mismo entendió que no podíamos nosotros pagar y fue él y hoy entonces hay vicarios. Ay, Señor, eso es la falta de nacer de nuevo. Y repito, lo triste es que pueden ver grandes congregaciones que se llaman supuestamente cristianos porque siguen a Jesús y no han nacido de nuevo. ¿Saben eso? Nicodemo era un maestrazo. Un sumo sacerdote.
Y si se moría Nicodemo, ¿para dónde iba? Oh, escuchen, estaba mirando el mundo espiritual, estaba viendo el reino de Dios en su entorno, estaba entendiendo las cosas espirituales. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver nada espiritual. Pastor, quiero ir a hacer guerra espiritual. Sí hago. En cuanto ve el primer demonio que te dé el guantazo, vas a salir corriendo por ahí. Hay que estar conectado con el nuevo nacimiento. El pastor te va a decir, tú quieres venir a guerra espiritual, a ver, te vamos a enseñar, pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que buscar una bandeja y toda la carne ponerla y preparar la brasa. Tu patique de pollo, tu pechuguita, tu entrecó. Mira, Yari cómo se hace la boca agua. Y Mindy al lado. Todo lo que es carne tiene que ir a la cruz. Entonces podrás empezar a hacer guerra espiritual. ¿Cómo te vas a meter en un nivel espiritual si tú no ves? Lo que se van es rebolicar los demonios. No sé si me están entendiendo, amado. Conviene, iglesia, que para que empiece el proceso de crecimiento de Cristo en ti, nacer de nuevo. Amén. Él es nuestro sacrificio, decir que sufrió vicariamente a favor nuestro. Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Filipenses dije, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vuelve ahí el misterio. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo de nuevo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el único sacrificio perfecto lo hizo Jesús. El pecado de la naturaleza natural que se inició cuando el hombre desobedeció en Edén, solo él podía matarlo, solo él podía cumplirlo. Él era el único sin mancha, él era el único sin pecado. Nadie, ni en Roma, ni en China, podía ir por la humanidad. Solo él, dice en el libro Apocalipsis, y dice que quién era el digno de abrir el libro. ¿Quién puede abrir el libro? Y dice que cuando miró, dice, había un cordero, dice que la voz dijo, ese es el único. Bendito sea Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el único. Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ni hombre, ni hijo de hombre podía saldar esa deuda. Por ti y por mí, aún siendo pecadores, ahí mismo están enredados en la pata del diablo. Él no miró tu pecado. Él dice, yo sé cómo entró esto y sé cómo romperlo. Y fue, ¡pah! Y murió por nosotros. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:10? Palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea Dios. Qué grande Jesús. Último párrafo, la expiación sustitutiva de nuestro Salvador es el medio por el cual un Dios santo y justo perdona el pecado y nos hace santos como Él. ¿Cómo puedes entender que tú puedes ser santo como Jesús? Tú, por mucho que te esfuerces, no puedes ser santo como Jesús.
Incluso muy adelante él dijo, sé santo como yo soy santo. Tú sabes la única manera que tú eres santo. Si dejas que el santo vive en ti. Entonces ya, Juan, cuando tú te pones a mirar a alguien proclamando una santidad, mira si está Jesús ahí. Mira a ver si está el santo ahí. Y cuando tú veas reflejado el santo, vas a decir, ese es santo. Porque ese ya no es él. Ya no vive él, vive el santo en él. Eso es lo que quiere Cristo. Mudarse. El esfuerzo de él es mudarse para aquí. Y nosotros no lo dejamos. Pero el primer paso es el nuevo nacimiento. Ya empezaste. Confesaste a Jesús, lo creíste en tu corazón y él empieza a mudarse a tu interior. Y empieza a quitar todo lo que estorba. Empieza a quitar todo lo que molesta. Empieza a hacerte como él, como aquel orfebre que va a trabajar el oro. Y empieza y tira un poco de oro y empieza a darle candela. Y el oro era 10. Y al poco rato mira y es 12. Y al poco rato mira y oro 14. Y al poco rato ve oro 22 o 18 y después 22. Cuando él se asoma, ya él ve su rostro en el oro. Ya él no ve el oro, él ve su cara. Jesús va a hacer eso con nosotros. Amén. Nos va a procesar hasta que él se vea reflejado en ti. Amén. Que cuando ya él te vea, no te vea a ti, se vea a él. Qué cosa más grande. Amén. Que cuando él te vea, no se vea a ti. Por eso son las pruebas necesarias. Por eso que la fe como el oro debe ser probada. Por eso es que tenemos que tener gozo cuando estamos pasando por pruebas, porque la prueba es para formarse él en nosotros, porque la prueba es la que va a botar la escoria. ¿Están entendiendo? Muchos ahora mismo están pasando por pruebas. Muchos están diciendo, Señor, no puedo más. Señor, no aguanto esto. Quítame esto. Y él dice, es necesario darte un poco de candela, porque yo quiero vivir ahí. Yo quiero que ya no seas tú, quiero que sea yo en ti. Y de la única manera que eso se va a manifestar en la prueba. Y entonces Dios busca pretextos. Y uno de los pretextos puede ser, Héctor, un pretexto para llegar a ti y empezar a tratar contigo. A su tiempo él va a tratar con Héctor. Pero va a empezar, ese fue el pretexto. Porque el que le interesa a Dios eres tú. Voy a ir a la iglesia a llevar a mi hermano Edian. No. Ese fue el pretexto. El hermano Edian. Él viene a por ti, Nagy. Él es un Dios personal, Olga. Él quiere que Olga sea como él. Que viva él en Olga. Que ya no sea Olga, sino él. Amén. Amén. Por eso vienen las pruebas. Tenga por sumo gozo cuando pase. Sumo gozo, ¿sabe cómo se traduce en inglés? Un party. Sumo gozo. Un fiestón. Como dicen los colombianos, chévere allí. Sumo gozo, tú pasando con una prueba cuando te dan un diagnóstico malo. Como decía, hay hermanos que están pasando por pruebas, hermanos que están pasando por quimioterapia, porque han descubierto algunas células raras. Y es Dios ahí en el asunto. ¿Sabe lo que fue esa célula rara? El pretexto para él venir a darte caña. Entonces ahora la situación por la que tú puedes estar pasando, tú tienes que mirar. No. Señor, ¿por qué tú me haces esto? Si no, Señor, sigue deformando. Si es necesario que me queme, quémame. Para que ya no viva yo. ¿Y qué ventaja es que sea Cristo el que está en ti? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en ti. Lo máximo. Lo máximo. Esa es la guerra que Jesús tiene con nosotros. Que no la podemos entender. Y a veces decimos, pastor, ore por mí. Y el Señor dijo, ni ore.
No ore, que es un problema mío con ella, que la quiero formar, o con él. ¿Sí o no? La expiación sustitutiva de nuestro Salvador es el medio por el cual un Dios santo y justo perdona el pecado y nos hace santo como Él. Nuestra limpieza no viene de ser un religioso, ni tampoco de la confesión de un pecado. Y el arrepentimiento son bases, pero por ahí no es la onda. Viene de la sangre de Jesús. Esa, que la pastora decía que tú la alas desde la cruz, espiritualmente hablando, y sacas desde la cruz. Voy a hablar como Pablo en locura, y vas a sacar una transfusión desde la cruz, y vas a buscar tu vena, y vas a meterla, para que ya no sea tu sangre, sino la de Él. Eso el pastor lo ha hecho. Yo a veces voy a la cruz, ahí me pongo una transfusión, para que empiece a sacar de mí todo lo que estorba, todo lo que molesta. ¿Entiendan? El pastor también tiene que ir a la cruz. El pastor, como ustedes, somos parte de un cuerpo, somos corporativos. Amén. Aunque pueda estar en un ministerio de maestro enseñando a la iglesia, pero también tengo cada uno que tome su cruz y me siga. El pastor tiene también su cruz. Amén. Así que yo no soy la última Coca-Cola que hay por ahí. Yo también estoy contigo, también pasando por el valle de sombra de muerte. Y el Señor quemando las cosas que no le agrada de mí, de este que está aquí, para que su gloria se refleje a través de mí. Amén. Esa palabra también es para ti. Así que no viene de porque seamos religiosos, ni que vivimos arrepintiéndonos, ni haciéndonos los beatos, que si nada más que uso falda, que si me pongo un velito. No. El reino de Dios no consiste en ropa, ni en bebida, ni en comida. El reino de Dios consiste en morir para que Cristo viva en nosotros. Amén. Mira si es verdad. Viene de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Si creemos que Él murió para pagar la deuda que teníamos y luego aceptamos su sacrificio a nuestro favor, somos perdonados de nuestros pecados y Dios los borra. Así que los pecados no son un impedimento para que tú dejes el paso de nacer de nuevo. Tu vida pasada no es un impedimento para que tú dejes el paso a vivir en Cristo, sino aceptarlo, confesarlo y decir, heme aquí, Señor. Amén. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Eso es un hecho. Eso es un hecho. No importa si tus pecados eran rojos como la grana. El Señor los perdonó todo. Y Él perdonó. Y si te arrepientes y le pides perdón, Él te perdona ahora. Y si mañana caes de nuevo y le pides perdón, Él te perdona mañana. Porque el perdón de Dios es siempre. Amén. Amén. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros estando cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Miren eso. ¿Cómo estábamos? ¿Dónde? En delitos y pecados. Y Él nos dio vida. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Él no esperó que tuviéramos ready. Él fue así mismo como éramos. Y dio la vida por nosotros. Porque Él sabía que con su muerte nos lavaba. Entonces no le importa la mentira que el diablo te esté diciendo. No lo vas a lograr. No vas a hacer de esto. Nunca vas a hacer. Tú, algo que nace torcido, jamás tu tongo endereza. Todas esas mentiras. Mi Dios hace todo nuevo. Mi Dios hace todo nuevo. Y lo hizo ya en la cruz. Amén. Recuérdense que el misterio es Cristo en nosotros. Juan 17, 2 y 3. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Un misterio.
para que te conozcan a ti. ¿A quién es que hay que conocer? A Jesús. Hebreos capítulo 10, del 26 al 29. Yo quisiera, cuando el Señor nos lleve, ¿no? Y estemos al cielo, mirar esa escena. Mirar esa escena. Mirar el misterio ese de los tres. ¿Tú te imaginas aquello? La gloria así. El Padre señalando al Hijo. El Hijo diciendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo diciendo, Él. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Fíjense que cada vez que hay una revelación del cielo, nada más que ven una gloria. Ahí está. Ahí están los tres. Ese es el misterio. Pero que no es fácil entenderlo. ¿A quiénes, amados? A los que han nacido de nuevo. Para los otros un conflicto eso. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Jesús, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe cómo evitas todo eso? Cuando naces de nuevo. Cuando naces de nuevo. Cuando naces de nuevo, ya tú te cuidas de eso. Ya amas a Jesús eternamente. Amén. Y tratas de agradarle. Los nacidos de nuevo siempre son nacidos de nuevo. Los salvos tienen que cuidar su salvación. Así es. Quería terminar con esta metedera en candela. Los salvos tienen que cuidar su salvación con temor y temblor. Pero los que nacen de nuevo nunca más vuelven a ser como antes. ¿Y saben por qué lo dejé para el final? Porque esto te hace mirar a tu alrededor y decir, ¿cuántos necesitan nacer de nuevo? Amén. Amén. Les quiero dejar en esta reflexión. Inclinen su cabeza ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo, Señor, el plan original a tu iglesia. No puede haber dones espirituales si no hay un nuevo nacimiento espiritual. Si no hay una nueva naturaleza manifestándose en nosotros, que eres tú, Señor. Si no hay una nueva mente en nosotros, que es tu mente, Señor. Si no hay un cambio, Dios mío. No podemos decir que somos tus hijos, aunque lo hemos dicho con nuestra boca, si no hemos nacido de nuevo. Por eso dijiste, el que haga mis mandamientos, el que cumpla mi palabra, esos serán verdaderamente mis discípulos. Entonces hay algo, Señor, que hay que demostrar. Ayúdanos, Señor, si hay algo que está impidiendo el nuevo nacimiento. Ayúdanos si hay algo que está impidiendo que podamos empezar a formarte en nuestra vida. Porque empieza, Señor, con el morir la vida. Porque tu palabra dice que aquel que quiere salvar la vida la perderá. Y aquel que la pierde por ti la salvará. Es decir, que la cruz es la puerta al nuevo nacimiento. La cruz, Señor, donde morimos nosotros y empieza a manifestarse tú. Ayúdanos, Espíritu Santo,
fuiste enviado por Jesús para que nos redarguyera de pecado y que nos indicara el camino por donde tenemos que andar y nos guiara por senda de justicia y conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Dios mío. Aquellos que ya hemos dado el paso de nacer de nuevo, a seguir matando todo lo carnal, todo lo que estorba, para que no haya ningún impedimento en nuestra vida, para que tú vengas a morar y tú hagas morada en nosotros, a tal punto que podamos decir, como dijo Pablo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y que esa es tu voluntad, ese misterio oculto de Cristo en nosotros. Te doy las gracias, Espíritu Santo, porque hemos orado conforme a tu voluntad. Hemos orado conforme a lo que tú quieres. Y te lo pedimos, como lo dijiste, en el único nombre dado a los hombres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.